Hola, espero que se encuentren bien, jóvenes. Les presento la videoclase y actividades del tema 1.3, métodos filosóficos que permiten interpretar y transformar el entorno, mayéutica, dialéctica, hermenéutica, fenomenología, antropología y filosófica. Antropología filosófica, disculpen. Recuerden anotar el tema en su cuaderno. Vayan anotando el tema en su cuaderno y a partir de ello vamos realizando su actividad. En esta ocasión les voy a solicitar un cuadro comparativo. Como ustedes lo pudieron ver en el título, recuerden que ustedes pueden pausar y regresarse en el video por si dijeron fue muy rápido y no anoté el tema. Pueden regresarse y volver a anotar el tema, pero como lo dice el tema, ¿no? Incluso aquí lo pueden ver. Métodos filosóficos que permiten interpretar y transformar el entorno, mayéutica, dialéctica, hermenéutica, fenomenología y antropología filosófica. Estos son métodos, es decir, son series de pasos aplicables en el mundo práctico de la filosofía, o mejor dicho, o sea, desde la filosofía los podemos emplear para utilizarlos de manera práctica en el mundo real. ¿Y cómo podemos ocupar la filosofía en el mundo real? Como lo indica el título, interpretando y transformando el entorno. Porque la filosofía, lo han dicho varios filósofos, por ejemplo Carlos Marx, que los filósofos o la filosofía se ha encargado de explicar el mundo, pero hay que transformarlo. Si bien esa es una cita, es una pues explicación o es una afirmación bastante oportuna, porque la filosofía en general, ya sea de la corriente que ustedes deseen, nos ayuda a interpretar y transformar el entorno. La mayoría de personas dicen, no, la filosofía no sirve para nada o no la veo en mi día a día. Sin embargo, ¿qué les puedo decir? El simple hecho de que un gobierno, un partido político, el que ustedes quieran, izquierda, derecha, de cualquier alineación política, tenga pues una opinión, muchas veces esa opinión de un partido político de la alineación que ustedes quieran, parte de una filosofía política, parte de la filosofía. Y muchas de las decisiones que se llegan a tomar, por ejemplo, becas, apoyos a adultos mayores, forman parte de corrientes filosóficas. Incluso si no hubieran ese tipo de apoyos, también sería forma o una aplicación de la filosofía. Muy bien, pues como ustedes lo pueden ver, vamos a ver estos métodos. ¿Qué métodos vamos a estar viendo? Mayéutica, dialéctica platónica, dialéctica hegeliana. Fíjense que hay dos tipos de dialéctica, ahorita lo vemos a profundidad. Hermenéutica, fenomenología y antropología filosófica. Les voy a solicitar que ustedes a partir de este video pues vayan elaborando su cuadro comparativo. ¿Qué conceptos o qué aspectos van a ustedes estar escribiendo a mano en su cuaderno? Recuerden que todos los trabajos son a mano. Van a estar describiendo la definición epistemológica, la definición real, principales autores y la utilidad para modificar el ambiente. Ese último rubro es a su manera de entender el tema, cómo podrían aplicarlo en el mundo real. Entonces, les voy compartiendo en videoclase sobre qué tratan estos métodos. Ya si ustedes desean, lo podemos retomar y reafirmar el viernes en asesoría. Sin embargo, pues recuerden, en este caso y puntualmente en las actividades que les deje, utilicen la información que yo les comparto. Pueden usar IA para generar imágenes. Si les dejo una investigación, yo mismo les voy a decir cuándo y sí y cuándo no utilizaría. En este caso no. En este caso les pido que utilicen la información que les voy a presentar a continuación para ir llenando este cuadro comparativo. Recuerden que ustedes pueden pausar el video para que ustedes puedan copiar la tabla a gusto en su cuaderno. También pueden tomar apuntes como ustedes gusten, pero bueno, vamos a ir avanzando. Recordemos el contexto de la filosofía. Les decía en la clase de las ramas de la filosofía en el tema 1.2 que la filosofía tiene una historia que bien podríamos profundizar aún más en cada uno de estos elementos, pero nos quedamos con este recuento que les estoy proyectando o que les estoy mostrando en pantalla. Tenemos una era prefilosófica en la que todo era mito. Todas las explicaciones eran mitológicas. Recuerden que el mito es una explicación fantástica de fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, si decimos, es que ¿por qué caen relámpagos? Es que Zeus está enojado y está
relampagueando y castigando a alguien. O ¿por qué está lloviendo? Les decía, es que Tlaloc nos bendice con las lluvias. Es que ¿por qué corre tanto viento? Ah, es que es el dios Hermes con una bolsa de vientos, por ejemplo. Esas son explicaciones mitológicas. Hay un antes y un después de la filosofía porque antes de la filosofía toda era explicación mitológica, pues eh, meramente imaginativa de por qué las cosas pasaban y se le atribuye a los dioses. Después inicia la filosofía con los presocráticos que hacen filosofía, pero les decía, es una filosofía todavía basada mucho en fuerzas de la naturaleza. Tales de Mileto dice que el origen del mundo es el agua, Heráclito del fuego, Empédocles de los 4 elementos estilo Avatar, que en realidad Avatar es una referencia a Empédocles con mucho de filosofía budista y tibetana, pero así tenemos varios prefilósofos o filósofos presocráticos. Ya son filósofos, pero son presocráticos porque todavía es una filosofía basada en fuerzas de la naturaleza. Después tenemos a Sócrates, que les decía es un antes y un después. Sócrates es el que tiene el gran mérito de ser el primer filósofo que va a emplear filosofía meramente a través del razonamiento. Y Sócrates está en la Grecia clásica junto con los otros grandes, Platón y Aristóteles. Hay muchos más filósofos de la Grecia clásica, pero normalmente nos centramos en esos 3 grandes clásicos porque son el parteaguas de la filosofía clásica griega. Después teníamos la Edad Media, la Edad Moderna y la etapa contemporánea. Y aquí ya un poco más de contexto. Miren, aquí les voy poniendo en qué momento de la filosofía, en qué momento histórico surgen los métodos filosóficos. Vamos a ver que la mayéutica y la dialéctica surgen en la antigua Grecia. Ahorita les digo quién hizo cuál y cuál es su definición, a qué se refieren. En cambio, la fenomenología, la hermenéutica y la filosofía antropológica surgen en la época contemporánea del siglo XIX a la actualidad. Esto es una mera explicación, esto todavía no alimenta su cuadro. Vamos pues avanzando nada más como contexto para que sepan en qué momento surge, porque la filosofía ha ido tanto añadiendo ramas como métodos filosóficos. Y también uno no puede entender los métodos sin entender la historia de cuándo surgen. Aquí recordamos a los grandes clásicos. Tenemos a Pitágoras, que es el inventor de la palabra filosofía como un acto de humildad, que yo les digo que es muy poco humilde decir eso, pero pues él inventa la palabra filosofía. Luego tenemos a Sócrates, maestro de Platón, a Platón, maestro de Aristóteles, y Aristóteles, maestro del famosísimo Alejandro Magno. Parte de la historia. Imagínense tener a a Aristóteles. Alejandro Magno es también un antes y un después. Él conquistó todo su mundo conocido. Vamos a comenzar con la mayéutica y veamos a qué se refiere esto de mayéutica. La mayéutica: ayudar a otro a descubrir lo que ya puede pensar. La mayéutica es ayudar a dar a luz la verdad. Los filósofos somos parteros de almas o ideas. Entiendo, maestro. Muy bien, ahí vemos la explicación del propio Sócrates. Sócrates es el inventor o el autor, el filósofo que desarrolla la mayéutica. Les decía, hay un antes y un después de Sócrates porque él es el pionero de usar un método propiamente filosófico centrado en el hombre, situado como un acto de el uso de la mente, del uso de la razón. Sócrates, por medio de la razón y de preguntas, va a utilizar o va a elaborar un método. Cabe aclarar qué es un método. Un método es una serie de pasos para lograr algo. Sócrates tiene un método para hacer filosofía. La filosofía, recuerden que es amor a la sabiduría y es algo que se escapa de las cuestiones meramente empíricas como los hechos en laboratorio. La filosofía hace preguntas que la ciencia muchas veces no se atreve a preguntarse, porque a la filosofía le importa eso, llegar a la verdad, al conocimiento. Sócrates va a ser el parteaguas porque él va a desarrollar este método llamado mayéutica. La mayéutica tiene por concepto
específicamente, pues, llegar a la verdad a través de preguntas. Por eso Sócrates, en el video que les compartía, decía que eh, pues es dar a luz ideas, es dar a luz, porque la frase o la palabra mayéutica viene del griego, que significa partera. Tal cual el método mayéutico es dar a luz las ideas, dar a luz la verdad, dar a luz el conocimiento. ¿Cómo se da a luz el conocimiento? A través de la mayéutica socrática, es por medio de preguntas. Sócrates va a hacer preguntas y por medio de esas preguntas se va a llegar a la verdad. La verdad va a ser este aspecto de, pues, no tan estático, pero que va a hacer lo que esté más de acuerdo con la realidad. Vamos a ver un poco más de Sócrates. Mero contexto. Sócrates también es famoso por frases como conócete a ti mismo y conocerás al universo. Yo solo sé que no sé nada. La frase de yo solo sé que no sé nada es una frase también muy, muy importante en la filosofía, porque es el espíritu de la filosofía. Yo no sé nada, o sea, yo solo sé que todavía tengo mucho por qué descubrir. Es una frase también que radica en una gran humildad, porque yo no me puedo atrever a decir que tengo el conocimiento, sino que yo solo sé que tengo mucho por qué descubrir. Y esa es la tarea por la cual Sócrates ayudaba principalmente a los jóvenes, a descubrir a través de preguntas el conocimiento por sí mismos, conociéndose a sí mismos. ¿Y en qué se caracteriza este método mayéutico? Pues es un proceso de preguntas, y ahí les pongo, es un proceso inductivo de preguntas llevado a cabo mediante el diálogo, es educativo y que contrasta ideas para que uno pueda externar los conocimientos que tiene en su alma. Esa es una definición real. Si dicen ustedes, profe, pero ¿cuál fue la definición etimológica? Recuerden, mayéutica viene de partera. Es un método que viene de la madre de Sócrates era partera. Él retoma esta profesión de su mamá. Una partera es aquella persona que ayuda a dar a luz a los bebés, a los niños. Actualmente los médicos que tienen su título, muchos son médicos generales y parteros. Bueno, Sócrates, su mamá era partera y su mamá ya ayudaba a dar a luz a los bebés. Él retoma esta idea y él dice, yo voy a dar a luz, voy a ayudar a dar a luz a la verdad, al conocimiento. ¿Cómo ayuda o cómo da a luz la verdad y el conocimiento? Por medio de preguntas. Es un método bastante interesante porque, por ejemplo, ustedes me podrían decir, profesor, es que los videos de TikTok son buenos. Y Sócrates podría decirles, entonces, si todo video de TikTok es bueno, hay algo malo que no pueda ser abordado desde un video de TikTok. Y entonces, pues, ahí viene la respuesta. Pues sí, si un video está mal hecho o si un video habla de temas que no son verdaderos, podría no ser un buen video. ¿Qué sería el bien?, diría Sócrates, ¿no? Ese es el método mayéutico. Cuando uno da una respuesta, se va con otra pregunta sobre tu respuesta y así sucesivamente para ayudar a sacar la verdad. Es un método bastante hermoso. Y pues Sócrates se concebía a sí mismo como un partero de almas, es decir, un hombre que ayudaba a otros hombres a dar a luz a los conocimientos que se encontraban en el espíritu humano y que por sí mismos no podían manar o expulsar. Es una cuestión bastante bella. Recuerden que todo lo que sabemos de Sócrates no lo sabemos porque Sócrates haya dejado algo escrito, sino porque su alumno Platón fue el que escribió sobre Sócrates. Esa es una pregunta de examen. Si ustedes están poniendo atención en el video, pregunta de examen, clásica pregunta de examen, ¿cómo sabemos todo lo que sabemos sobre Sócrates? Fue por su alumno Platón, porque Sócrates no dejó nada escrito. Bueno, en síntesis, la mayéutica es dar a luz la verdad, dar a luz el alma, el conocimiento, por medio de preguntas. Preguntas inductivas, porque se parte de preguntas específicas para llegar a una verdad.
más grande. Muy bien. Posteriormente vamos a ver la dialéctica. Recuerden que ustedes pueden repetir este video las veces que sea necesario si no les llegara a quedar claro, o lo pueden platicar y responder en una ronda de dudas el próximo viernes. Continuemos con la dialéctica. Les decía, la dialéctica en su cuadro comparativo la vamos a ver tanto de una dialéctica platónica y de una dialéctica hegeliana, que son distintas. Empecemos con la dialéctica platónica. La dialéctica es el arte de dialogar para llegar a la verdad. Muy bien, pues aquí, fiel a su maestro, retoma un método muy similar a la mayéutica, pero el método de Platón, a diferencia del de su maestro Sócrates, se va a llamar dialéctica. Dialéctica, incluso piensen ustedes, si lo quieren recordar, dialéctica viene viene con la misma raíz de la palabra diálogo, ¿no? De ahí el término, si lo quieren recordar. El origen etimológico pues viene de diálogo, de dialogar. Este aspecto es muy similar a la mayéutica porque es llegar a la verdad por medio del diálogo. Pero se dan cuenta que es diferente porque, por ejemplo, la mayéutica es un maestro o alguien te está haciendo preguntas para que tú llegues a la verdad. En cambio, la dialéctica es que es una participación activa entre ambos. Ambos estamos dialogando y ambos estamos descubriendo la verdad. Un poco de contexto de Platón también para que no quede en el mero concepto. Platón, alumno de Sócrates, pues nace en Atenas en el año 427 antes de nuestra era o antes de Cristo, junto con su maestro Sócrates. Es uno de los más grandes pensadores. Platón va a tener como alumno a Aristóteles y pues tiene una historia bastante interesante. Brevemente, Platón es alumno de Sócrates. Aquí les comparto un poco de su historia, ¿no? Tras la muerte de Sócrates se dedica a viajar y por invitación de Dionisio se establece en Siracusa, Grecia, donde se convierte en el consejero de el rey de Siracusa, Dionisio. Sin embargo, al denunciar las injusticias de Dionisio, este lo hace esclavo y lo vende como esclavo. Eventualmente, Platón va a recuperar su libertad y va a regresar a Atenas, donde funda la primera universidad del mundo llamada la Academia. Cuando ustedes dicen, no, es que la Academia, sea donde hayan escuchado esa palabra, porque luego dicen la Academia y hace referencia al cine, ¿no? A esta cuestión de los Óscares, de los premios que se le dan a las películas año con año por Hollywood, pero la academia, porque también es una cosa que se nombra normalmente en las escuelas, la Academia de Humanidades, la Academia de Matemáticas. Academia es como le nombró Platón a la primera universidad. Hace una referencia a Platón cuando hablamos de academia. Platón elige expresar los pensamientos a través de obras. Les decía, todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por los diálogos de Platón. Se llaman diálogos porque constantemente Platón está escribiendo mediante diálogos, es decir, imagínense que están leyendo una conversación de WhatsApp de dos personas. Pues Platón es como alguien que nada más se la pasó documentando diálogos y se tiene entendido que pues es una forma narrativa, un recurso narrativo, escribir sobre una plática entre dos personas. Normalmente Sócrates es el protagonista de grandes diálogos platónicos. Bueno, vamos a ver que el método dialéctico viene de este aspecto, como les decía, el arte de dialogar. El arte de dialogar y es pues la forma para llegar una disposición del alma, del ser humano, para lograr ascender a lo sensible, al conocimiento. Es decir, cuando un ser humano pues está dialogando con otro, está buscando llegar a la verdad, sin darse cuenta, eventualmente si dialogamos podemos llegar a una verdad o a nuestras verdades. No verdades definitivas, pero sí una verdad a través del diálogo. Y esta es la definición real, por así decirlo. Tal cual, aunque aquí no se los pongo,
La definición etimológica de dialéctica viene de dialectique, así como se escucha, y tal cual es el arte de la conversación o el arte de dialogar. ¿Cuál es la definición etimológica? Esta que está aquí en negritas. El arte de dialogar o el arte de platicar. Esa es la definición etimológica. Continuemos ahora con la dialéctica de Hegel. Hegel es un filósofo alemán que va a retomar esta palabra de dialéctica para hacer un método, pero el método de Hegel es distinto. Es parecido, pero se diferencia porque Hegel va a decir que normalmente, pues sí, en el diálogo va a haber una tesis, una antítesis y, por ejemplo, me explico. Yo les diría, yo tengo la tesis de que, no sé, por ejemplo, podemos decir, estudiar, estudiar por medio de videos de TikTok no es bueno. Esa es una tesis. La antítesis, lo contrario, alguien que trata de defender un punto de vista contrario sería, no, sí, ver videos de TikTok me puede ayudar a mi educación. Entonces chocamos esos dos puntos de vista. Esa es la dialéctica de Hegel. Chocar dos puntos de vista y el resultado de esos dos puntos de vista van a ser la verdad o una síntesis, mejor dicho. No necesariamente la verdad, pero sí una síntesis. Breve contexto. Autor, que por cierto ahí me salté, pero si ustedes no lo anotaron en la tabla, en autores, pues, ¿quién es el principal autor de la mayéutica? Sócrates. De la dialéctica, Platón. Y Friedrich Hegel, nacido en 1770 y es uno de los pensadores más influyentes del mundo occidental. Él va a desarrollar este método dialéctico, pero él, yo les decía, es una tesis, una idea y la idea contraria, y al chocar una idea y su idea contraria obtenemos un resultado nuevo. Normalmente la dialéctica de Hegel se ocupa para explicar la historia. Por ejemplo, que diga, no, es que Estados Unidos y México negociaron el Tratado de Libre de Comercio, ¿no? México quería mejores condiciones, Estados Unidos no quería ceder y por medio de la lucha de estas dos ideas llegan a una negociación donde llegan a un punto medio. Esa es la dialéctica de Hegel. Aquí les pongo un ejemplo. Tesis, antítesis igual a síntesis. Por ponerles una referencia muy, muy específica, amarillo más azul igual a verde. Y pues es eso, a través de la lucha de contradicciones llegamos a un nuevo resultado. O sea, chocamos una idea con la idea contraria y a través de ese choque de ideas obtenemos una idea que normalmente es un punto medio o que rescata lo mejor de ambas ideas. Y para Hegel así se mueve la historia. La historia se mueve a través de luchas de fuerzas opuestas que dan como resultado equilibrios. Y por ejemplo, ¿no? Apple contra Android, ambos compiten, pues van a haber mejores teléfonos, como tesis, antítesis y síntesis. Ahora vayamos con la hermenéutica. Ya tenemos la mayéutica de Sócrates, la dialéctica de Platón y Hegel. Vamos con la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar y traducir los textos. Muy bien, como nos los acaba de indicar el buen George Gadamer, la hermenéutica es el arte de interpretar textos. Piensen ustedes un traductor. Si están viendo un K-drama, un dorama, una serie coreana de Netflix, la traducción la hizo un traductor, ya sea si utilizó o no tecnología, inteligencia artificial o el traductor de Google, que es poco probable, son traductores más profesionales. Lo que hacen es interpretar, porque a veces hay palabras que no tienen un significado literal al español y entonces tienen que buscar cómo comunicar el significado de lo que se trata de decir. Eso es lo que hace la hermenéutica. Realmente la hermenéutica se ocupa mucho para la traducción, para tratar de ser lo más fiel a lo que está diciendo. ¿No les ha pasado que quieren traducir la letra de una canción de otro idioma como inglés o coreano al español y dicen no entiendo? Porque a lo mejor si lo traducen directamente con Google Translate, pues a veces se pierde el significado, que ahorita actualmente ya es bastante avanzado Google Translate, pero a veces si uno pues traduce una letra muy así literalmente, a veces
uno no entiende lo que dice porque obviamente tiene un significado distinto en su idioma de origen al que en nuestro idioma puede tener. Muy bien, pues vamos avanzando un poco más. Aquí sí les pongo tal cual escrita la definición etimológica de hermenéutica. Que dialéctica, también dialectique, así como termina, y que, con acento en la E. La hermenéutica etimológicamente proviene del griego hermeneutike, techne, o técnica de hermenéutica, ¿no? Que significa el arte de explicar, traducir, aclarar o interpretar. Es un arte y una ciencia de la interpretación de textos para traducirlos o interpretarlos. Fíjense que es muy importante porque muchos textos cambian de significado. O sea, no es lo mismo. Y vean, también la hermenéutica primero surge como una traducción de libros sagrados. Se ocupa, por ejemplo, mucho la hermenéutica, si alguno de ustedes es religioso, porque hay varias traducciones. ¿No se han dado cuenta que, por ejemplo, en las Biblias hay muchos tipos de Biblias que te dicen Biblia católica, Biblia de Reina Valera de 1960, y así hay como un montón de Biblias porque son diferentes interpretaciones de un texto original. Es decir, del idioma original, ya sea del griego, del arameo, del latín, de cualquiera de esos idiomas originales se hace una traducción y los traductores a veces traducen de manera distinta, por lo cual se puede dar una interpretación distinta. Ahí es donde hablamos de la hermenéutica. La hermenéutica es el arte y la ciencia de tratar de interpretar lo más fiel posible el contenido de una traducción, de un libro. Normalmente se ocupaba para traducir libros antiguos y tratar de mantener lo más posible su interpretación. Aquí tenemos autores importantes, el principal George Gadamer, que fue el que les hablo en el video con su libro Verdad y Método. También tenemos a Martin Heidegger y Friedrich Schleiermacher. Aquí tenemos algunos grandes hermenéuticos. Les pongo un ejemplo, ¿no? No entiendo a mis papás, ¿no? Y sus papás no los entienden a ustedes en algunas ocasiones, porque papá o mamá utilizan frases como ya estuvo suave, y uno dice, no entiendo por qué me está diciendo eso mi mamá o mi papá. Habría que aplicar un poco de hermenéutica para tratar de interpretar qué es lo que me están tratando de decir. O, por ejemplo, cuando de pronto surgen términos como Six Seven y los papás dicen, ¿y qué es eso de Six Seven? Pues ahí se emplea la hermenéutica porque ellos necesitan contexto para entender qué significa eso de Six Seven. Pero bueno, chavos, cada época tiene sus palabras y ahí es donde conforme pasa el tiempo es muy necesaria la hermenéutica porque no significa lo mismo a través de las épocas, cambia el contexto. Bueno, vamos avanzando. Ahora continuamos con la fenomenología. La fenomenología es describir la experiencia tal como se vive y aparece a la conciencia. Ese es un concepto bastante abstracto. La fenomenología es bastante bello porque es como dijo, cómo experimentas un fenómeno en tu conciencia. Veámoslo nuevamente. La fenomenología es describir la experiencia tal como se vive y aparece a la conciencia. Describir la experiencia tal y como aparece en la conciencia. Pongo un ejemplo muy práctico. Imagínense que ustedes van caminando por la calle y van ustedes y otra persona, otro compañero, una amiga o un amigo. Van dos personas caminando en la banqueta y entonces ambos ven un anuncio. Cada quien vio el mismo anuncio. A lo mejor es un anuncio de croquetas de Dog Chow o de algunas croquetas de algún, pues sí, de croquetas de perro. Pero la imagen del perro a lo mejor te recuerda a tu perrito, porque es igualito al de la foto del comercial. Y tu compañero ve que dice, no sé, alguna frase. Ambos vieron el mismo anuncio, pero los dos tuvieron una experiencia diferente en su conciencia. Porque tú te acordaste de tu perrito y tu amigo o compañero leyó la frase. A lo mejor era una frase graciosa. Debe ser por Dog Chow, ¿no? O Pedigree, o no sé. Entonces se dan cuenta como ambos tuvieron la misma experiencia, pero la
experiencia en su conciencia es diferente, es decir, de manera interna, ambos o cada persona tiene una experiencia distinta del mundo. Aunque sea la misma experiencia física, internamente vemos el mundo de manera distinta. Cada quien tiene su punto de vista. Ese es un ejemplo práctico de la fenomenología. Y pues aquí también les comparto la definición etimológica. Fenomenología viene de phenomenon, que significa fenómeno que se muestra, y logos, que es estudio tratado. O sea, tal cual, cómo se muestra la experiencia, el estudio de cómo experimentamos. De alguna manera, pues, es un método que la definición real es la que nos dijo el buen Edmund Husserl. Edmund Husserl dice tal cual, ¿no? Esta definición de que es cómo las cosas se manifiestan a la conciencia. Y aquí está, ¿no? En el tercer párrafo dice, al enfocar la atención en la experiencia directa y en cómo las cosas se manifiestan a la conciencia. Esa es la definición real de fenomenología. Y pues cada quien tiene una comprensión profunda de la realidad distinta a otra persona. Y pues es como interactuamos con el entorno, pero hay una posibilidad de tener una experiencia distinta o compartida. Es fascinante. Y pues vamos avanzando. Falta una última rama un último método filosófico para transformar el entorno. Vamos concluyendo con la antropología filosófica. Vamos a verla. La antropología filosófica estudia al ser humano como un ser espiritual capaz de trascender sus determinaciones biológicas y otorgar sentido a su existencia. Fue un poco rápido, pero en general, ¿qué nos dice Max Scheler sobre la antropología filosófica? Que es cómo le da al ser humano un significado a su existencia. Pero algo interesante, la antropología filosófica tiene este propósito de emplear como todo el conocimiento que tengamos de la cultura, de la sociología, de la filosofía, de las ciencias. O sea, la antropología filosófica trata de ocupar todo el conocimiento humano para que le podamos dar una explicación al sentido de nuestra existencia. Es un intento del siglo XX para pues tratar de juntar todo el conocimiento humano, por así decirlo, ¿no? Pues viene de antropos, antropología, que significa hombre, y logos, estudio tratado. Y pues naturalmente está la segunda palabra de antropología filosófica, que es filosofía, amor a la sabiduría. La antropología filosófica, como les decía, pues va a tratar de ocupar la biología, la cultura, la historia, la filosofía. Va a tratar de ocupar, si no es todas, la mayoría de ciencias y disciplinas humanas para darle un sentido a la experiencia, un significado a nuestra existencia. Es una de las más pues ambiciosas formas o intentos de la filosofía para hacerle frente al mundo, porque es tratar de que retomar un poquito de todas las disciplinas y ramas para lograr como darle un significado a la existencia y tomar las mejores decisiones. Es decir, por ejemplo, si desde la antropología filosófica un político que se inspirara en la antropología filosófica de Max Scheler buscara tomar la mejor decisión para gobernar a su pueblo, que dijera debo de dar apoyos o no debo de dar apoyos, él ocuparía la biología, la cultura, la historia, la filosofía, la sociología y trataría de llegar a un consenso de qué dicen todas estas disciplinas y qué sería lo mejor según todas estas disciplinas. Trata de juntar todo el conocimiento para darle un uso y un sentido a la experiencia humana. Muy bien, pues estas son las ramas, son métodos filosóficos que nos ayudan a transformar el ambiente y a interpretarlo. Espero que hayan disfrutado, tanto como yo, los métodos filosóficos. Recuerden que queda su actividad y cualquier duda pueden escribirme a mi correo o me pueden buscar en la escuela. Podrían también comentar el video o mandarme un mensaje por inbox de Microsoft Teams. Permanezco atento a ustedes y espero que se encuentren bien. Hasta luego.